Bien, vamos a comenzar viendo primero qué es una función, ¿sí? Vayamos con la definición. Una función es un tipo especial de relación en la que a cada elemento del primer conjunto le corresponde únicamente uno del segundo conjunto. Hay que tener claro esta parte, chicos. Dice, cada elemento del primer conjunto le corresponde únicamente uno del segundo conjunto, ¿sí? Quizás uno lo lee ahora la definición y bueno, dice, pero no les queda del todo claro. Vamos a verlo de forma gráfica también, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B. Yo quiero establecer una función entre estos dos conjuntos. Podría ser cualquier conjunto. Recuerden que la primera clase vimos los conjuntos numéricos. Podría ser los naturales, los enteros, los racionales, irracionales y los reales. Pero vamos a suponer que el conjunto A puede ser cualquiera de ellos y que en este caso contiene los siguientes elementos: x1, x2 y x3, ¿sí? Ponele. Ahora, el conjunto B tiene los siguientes elementos: y1, y2 y 3. ¿Cómo yo podré decir que existe una relación entre estos dos, entre estos dos conjuntos y que esa relación sea una función? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, recordemos la definición de función. Me dice que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada. Es decir, este conjunto A es el conjunto de partida y el conjunto B va a ser el conjunto de llegada. Vamos a suponer que al elemento x1 le corresponde un elemento del conjunto B, que es el siguiente. A x2 le corresponde y2 y a x3 y3. No necesariamente tiene que ir en ese orden, chicos. Puede ser que x1 esté relacionado con y2, puede ser que x3 esté relacionado con y3. ¿Cómo se lee de otra manera? Es de la siguiente forma. Y1 es la imagen de x1. Y2 es la imagen de x2. Y3 en este caso es la imagen de x3, ¿sí? Bien, entonces, si nuestro escenario es el siguiente que yo les estoy mostrando ahora, f se le llama función. Porque a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde, digamos, un elemento del conjunto de partida. ¿Sí? Bien. ¿Qué tendría que pasar para que f no sea una función? Para que f no sea una función, tendría que pasar lo siguiente. Vamos a ver. Estamos con los conjuntos A y B. Conjunto A, conjunto B. Acá tenemos a x1, x2 y a x3. Por acá tenés a y1, y2 y 3. Para que f no sea una función, tendría que suceder lo siguiente. Un posible caso sería esto: que x esté relacionado con y1 y que también esté relacionado con y2 y que x3 con y3. Observen, y1 es la imagen de x1, y2 es la imagen de x1.
Cuando pase esto es porque esta f no es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque rompe con la definición. La definición es bien clara. Tiene que existir una relación entre un elemento del conjunto de partida con un único elemento del conjunto de llegada. En cambio, yo acá estoy diciendo que x1 está relacionado con y1 y está relacionado con y2. Entonces rompe con la definición y en ese caso nosotros decimos que f no es una función. Acá f no es una función. Ahora, alguno de ustedes se preguntará, ¿y qué sucede con x2 Isaías? Bueno, si x2, si querés, lo puedes relacionar también con y2, no hay problema, ¿sí? El problema viene que este elemento tiene dos imágenes y eso no puede suceder, ¿sí? Si sucede esto, eso tiene otro nombre, eso se llama relación, ¿sí? Recuerden que en la matemática existen dos temas, relaciones y funciones, pero el tema de relaciones no es de importancia para esta materia, ¿sí? Pero funciones sí, es muy fundamental. Así que quise aclarar esto, ¿sí, chicos? Bien. Entonces, nosotros ya sabemos cuándo es una función y cuándo no es una función. Listo. Para que sea función tiene que ser la relación de 1 a 1. Se acabó. Otra aclaración más que podría ser ahora es que al conjunto A se le llama conjunto de partida, pero también se le llama dominio. Y eso lo vamos a escuchar mucho, ¿sí? Calcular el dominio de una función. Y al conjunto B se le llama codominio. Quizás alguno se preguntará, bueno, Isaías, yo siempre escuché imagen y rango. ¿Es lo mismo que codominio? Y la respuesta es no, no es lo mismo. Una cosa es codominio y otra cosa es imagen y rango de una función. Son cosas distintas. Entonces vamos a aclarar. Codominio, codominio es distinto a mencionar imagen o rango. Imagen y rango es lo mismo, ¿sí? Nosotros vamos a ver que son iguales. Pero no es lo mismo decir codominio que imagen o que rango. Entonces, ¿qué es la imagen? ¿Qué es el rango? En esta materia no va a suceder que yo les pida a ustedes hallar el codominio de la siguiente función. No, pero lo que vamos a trabajar con mayor fuerza es para calcular la imagen de una función. Eso sí, porque es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cómo lo podemos visualizar gráficamente la diferencia entre imagen y codominio? Por ejemplo, observemos acá. Bueno, esto no es una función, así que no lo puedo tomar como ejemplo, pero vayamos a la hoja anterior. Por ejemplo, esta hoja, chicos. Observen, ¿cuál sería la imagen de f? Lo voy a encerrar en un círculo, la imagen de f. Esa es la imagen. ¿Por qué? Porque todos estos elementos del conjunto B tienen una relación con el conjunto de partida. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, acá escribo I4? Cuando no existía I4, cuando no existía, ¿qué sucedía? Sucedía que la imagen, que lo que yo he graficado acá, ¿sí? Sucedía que la imagen coincidía con el codominio. Esa es coincidencia, o sea que coincida, o sea que sea igual al codominio, ¿sí? No siempre va a pasar. Ahora, yo estoy diciendo que el conjunto B tiene los siguientes elementos, I1, I2, I3, y le he agregado un cuarto elemento. Ahora, este cuarto elemento no está relacionado con ningún elemento del conjunto de partida. Entonces, no hay problema, ¿sí? Una aclaración. Todos los elementos del conjunto B no tienen por qué estar relacionados con todos los elementos del conjunto de partida. Nadie nos está exigiendo que todos tienen que estar relacionados. Lo único que nos exigen es que si es que existe una relación que sea de 1 a 1, no más, ¿sí? De 1 a 1. Se acabó. No más. Bien. Ahora, como yo agregué un cuarto elemento,
y este cuarto elemento no tiene ninguna relación con el conjunto de partida porque no tengo ninguna flecha, entonces, ¿qué aclaramos? Que este elemento no pertenece a la imagen de la función. Eso es lo que estamos aclarando, ¿sí? Porque si yo quisiera escribir el codominio de este conjunto B desde un comienzo, yo podría decir así. ¿Cuál sería el codominio? Ahora lo vamos a ver. Codominio. El codominio sería el conjunto B, cuyos elementos son I1, I2, I3 y 4. ¿Y cuál sería la imagen? Imagen de F. La imagen de F, observen, sería, vamos a poner una IF. Imagen sería I1, I2, I3. Observen, chicos. Este es el codominio porque estoy mencionando todos los elementos del conjunto de llegada. La imagen solamente tengo que mencionar los que tienen relación con el conjunto de partida. Eso tiene que quedar claro. Si tienen alguna duda, pueden activar su micrófono con respecto a esta parte. Genial. Vamos a ver entonces ahora el tema de función lineal, ¿sí? Ya tenemos la noción de qué es una función. Lo principal es saber que existe una relación de 1 a 1 entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Listo. Y que la imagen es distinto al codominio. Eso es lo fundamental que tienen que tener claro ustedes, chicos. Por ahora. Vamos a ver la primera función que vamos a estudiar. Se llama la función lineal. Veamos la definición, ¿sí? ¿Qué nos dice? Una función lineal es una función cuyo dominio son todos los números reales, cuyo rango son también todos los números reales, y cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado. Es decir, f es una función, ya sabemos qué significa función, ¿sí? Ya lo vimos, donde el conjunto de partidas son todos los reales. También sabemos que el conjunto numérico de los reales es nuestro universo para nosotros, es el conjunto más grande. Conjunto de partidas los reales, conjunto de llegada los reales, tal que f de x es igual a mx más b. Observen que esta expresión analítica es un polinomio de grado 1, ¿sí? mx más b. Siempre cuando nosotros mencionemos función lineal, vamos a hacer referencia a mx más b, a este polinomio de grado 1, ¿sí? Ahora, m y b reciben nombres especiales. Lo vamos a ver, ¿sí? Ya sabemos que esto es una función lineal. ¿Por qué? Porque es un polinomio de grado 1. Ahora, m recibe un nombre especial, chicos. Se le llama pendiente. ¿Y qué es la pendiente? Es la inclinación que tiene la recta respecto al eje X. Algo que me faltó aclarar. La función lineal, sabemos que es un polinomio de grado 1, pero su gráfico, ¿qué es? Su gráfico son rectas. ¿Sí? Por eso acá dice es la inclinación que tiene la recta respecto al eje X. ¿Y cómo encontrás el valor de la pendiente? Lo encontrás con esta fórmula. I2 menos I1 dividido X2 menos X1. Ahora se preguntarán, ¿y quién es X2? ¿Quién es X1? ¿Quién es I1? ¿Quién es I2? Estos son los componentes de los puntos, que lo vamos a ver también. B es la ordenada al origen. ¿Y qué es la ordenada al origen? Es la distancia que yo tengo entre el origen de coordenadas y el punto donde el gráfico corta al eje Y. Lo vamos a ver más detenidamente con los ejercicios, ¿sí? Únicamente estoy dando la parte teórica que tenemos que saber para comenzar con los ejercicios. Otra información útil es saber el signo de la pendiente. ¿Y por qué?
Porque si yo sé que la pendiente es positiva, recuerden que M era la pendiente, la recta se inclina hacia la derecha. Y si la pendiente es negativa, la recta se inclina hacia la izquierda. Y si la pendiente es igual a 0, entonces es una recta horizontal. Ojo que no siempre va a estar abajo. Solo lo tomé como ejemplo. Puede ser una recta que esté ubicada más arriba. Eso no hay problema. Lo que me interesa es que sea una recta horizontal. Es horizontal si la pendiente es 0. Es decir, no tiene inclinación. ¿Sí? Bien. Con estas cosas ya podemos empezar con los ejercicios. Si existe más, lo vamos a ir agregando en el camino. Y si no, con esto es suficiente. Con esto alcanza. Comencemos con la guía número 2, chicos. Vamos con el primer ejercicio. Funciones lineales, primer ejercicio. Nos pide graficar. F de x es igual a 3x. Si bien es cierto, este ejercicio únicamente nos pide graficar, pero lo que yo voy a hacer es agregarle todo, ¿sí? O sea, vamos a encontrar conjunto de cero, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Se preguntarán, ¿y eso qué es? Lo vamos a ver, ¿sí? Paso por paso. Nos dan esta función. Ahora, porque en la guía aparece el tema de funciones lineales, pero en el examen vos no vas a saber, yo nunca te voy a decir si esto es una función lineal o no. Vos ya lo tenés que ir reconociendo. Y lo reconoces porque es un polinomio de grado 1, o sea, porque x está elevado a la 1. Por eso yo sé que es un polinomio de grado 1. Entonces, cuando vos sabes que estás hablando de funciones lineales, la estructura que tiene que venir en mente es el siguiente. Es lo que nosotros vimos al comienzo. Esta estructura tiene que estar en mente cuando hablamos de funciones lineales para nosotros. Donde M era la pendiente y B era la ordenada de origen. Ahora, vos tenés que relacionar. Te preguntas, M es 3. Eso es muy visible. Ahora uno se preguntará, ¿y B? ¿Dónde está la ordenada al origen, Isaías? Como no lo observas acá, es porque es 0. ¿Sí? Es el término que yo estoy sumando o restando acá. Es 0. Entonces, vamos a identificar. La pendiente es 3 y la ordenada de origen en este caso es 0. Eso es lo primero que tenés que identificar para poder graficar una función lineal. Construís un eje de coordenadas. Eje Y y el eje X. Lo primero que vas a ubicar es la ordenada al origen. En este caso es 0. Es este punto que está acá. Recuerden que este es el 0, 0, ¿sí? Es el origen de estos dos ejes. Bien. Ahora, yo tengo dos posibilidades. Que la recta tenga este comportamiento o que la recta tenga este otro comportamiento. ¿Cómo voy a saber cuál es el comportamiento adecuado? Esa información te lo da el signo de la pendiente. Observe. En este caso, la pendiente, que es 3, estoy en esta situación, donde es mayor a 0. Entonces, se inclina hacia la derecha. Mi recta es la siguiente. Ya tengo el gráfico. Esto es lo único que nos pide ese ejercicio, pero lo vamos a complementar porque esto es necesario para más adelante, sí o sí. Comencemos. Dominio de esta función. Es lo típico que va a aparecer en los exámenes. Muy bien. Identificaste que es una función lineal, ok. Lo graficaste sin ningún problema, perfecto. Ahora, ¿cuál es el dominio de una función lineal? El dominio de una función lineal, por definición, son todos los reales. La imagen
esta parte escuchen bien, chicos, la imagen en este caso también son todos reales. ¿Por qué digo en este caso? Porque la recta que nosotros estamos visualizando es una recta oblicua. ¿Y qué es una recta oblicua? Es aquella recta que no es ni horizontal ni vertical, ¿sí? Por eso la imagen son todos reales. Conjunto de ceros. ¿Qué es el conjunto de ceros? El conjunto de ceros son las raíces, es decir, donde el gráfico corta al eje X y lo corta acá en el 0. Entonces, yo digo que es el 0 y lo encierro entre llaves. Siempre el conjunto de 0 lo vas a encerrar entre llaves, ¿sí? Ahora viene otro tema, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Es donde la mayoría se confunde, pero como nosotros lo vamos a estar viendo constantemente, ahora quizás los va a confundir, pero después ya lo van a entender mucho mejor. Para encontrar estos dos conjuntos, lo que vos tenés que hacer es un recorrido. Pero antes de hacer ese recorrido, vamos a explicar algo. Cuando yo te pida conjunto de positividad o negatividad, es porque me refiero a los valores de x. O sea, qué valores de x hacen positivo a la función y qué valores de x hacen negativo a la función. Eso es lo que yo estoy preguntando. Entonces, haces tu recorrido de izquierda a derecha. Mira. Y te detenés en la raíz. Me detengo. En este intervalo o en este recorrido, mejor llamémoslo de forma más formal, el intervalo. En este intervalo, el gráfico se encuentra por encima del eje X o por debajo del eje X. Yo puedo visualizar que se encuentra por debajo del eje X. Entonces, como está por debajo del eje X, le corresponde al conjunto de negatividad. De menos infinito hasta 0 abierto. Continuamos el recorrido. El gráfico, observen, la recta está por encima del eje X. Entonces, como está por encima del eje X, le corresponde el conjunto de positividad. Y hemos respondido todo esto. Conjunto de negatividad, positividad, el 0, imagen y dominio. Esto es lo que mayormente se le va a pedir a ustedes. Antes de que alguien me pregunte, Isaías, ¿y el 3? Ok, vos me decís que el signo me indica si se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda. Genial, pero el 3, ¿en qué involucra? Lo que sucede es que el 3 te sirve más que todo para hacer un gráfico bien prolijo, pero no le vamos a tomar mucha importancia a eso, ¿sí? Eso para ser bien prolijo, porque quizás yo no hice la inclinación adecuada. ¿A qué me refiero? Ponerle que esto no sea el adecuado. Vamos a suponer que porque esto es 3, tenga una inclinación de esta manera. Pero no te cambien nada, o sea, los resultados no te cambien nada. Simplemente es para tener, digamos, el gráfico con mayor exactitud. Pero eso no le vamos a tomar mucha importancia, ¿sí? Únicamente me interesa el signo. A mí me interesa el signo. Si es positivo, va hacia la derecha. Si es negativo, se inclina hacia la izquierda y se acabó. Nada más. Si alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio, puede activar su micrófono y le escucho. Genial. Vayamos entonces con otro ejercicio. De esta misma pregunta, a ver, hagamos el ejercicio D. 1D. Nos da f de x igual a menos x. Yo lo identifico con que es una función lineal. Genial. Entonces es y igual a mx más b. Recuerden que cuando yo escribo una y, es lo mismo que escribir f de x. Es lo mismo, ¿sí? Porque en los exámenes, en vez de aparecer f de x, le puede aparecer una y se trabaja de la misma manera, porque es lo mismo. Bien, vamos a identificar. La pendiente, en este caso, vale menos 1. La ordenada al origen, en este caso, yo no veo ningún número ni sumando ni restando, 0. Con estos dos valores, yo puedo graficar una función lineal sin ningún problema. Construimos un sistema de coordenadas.
eje Y, eje X. Vamos a ubicar primero la ordenada origen. La ordenada origen es 0. Está acá. La pendiente negativa. Ah, muy bien, exacto. Si la pendiente negativa, yo sé cuál es el comportamiento que tiene la recta, hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces voy hacia la izquierda. Observen, ya tengo el gráfico. Y sabemos que son rectas porque estamos en funciones lineales. Este es el 0. Ahora vamos a responder. ¿Qué es lo que necesitamos saber? El dominio. Ya sabemos qué significa dominio, ¿sí? Son los elementos del conjunto de partida, es decir, los que están en el eje X. El dominio, pueden escribir acá 2 puntos o igual, como ustedes gusten, ¿sí? Yo a veces escribo igual y a veces 2 puntos, es lo mismo. El dominio va a ser todos los reales, por definición, porque estamos en una función lineal, ¿sí? O dicho de otra manera, porque es un polinomio. Es un polinomio de grado 1, listo, son todos los reales, por definición. La imagen, en este caso, va a ser todos los reales porque es una recta oblicua. Ya habíamos mencionado qué significa recta oblicua, cuando no es ni horizontal ni vertical. Conjunto de ceros, o también llamado las raíces. Ojo con esto, chicos, si en el examen les aparece calcular las raíces, es lo mismo decir el conjunto de cero, ¿sí? Es lo mismo. Conjunto de cero es el cero, y lo encerrás entre llaves. Siempre el conjunto de cero va entre llaves, ¿sí? No se confundan con eso. No va entre paréntesis ni entre corchetes, no. Los que van entre paréntesis son el conjunto, o corchetes son el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Ahora, para encontrar estos conjuntos, ¿por qué me detengo más en estos dos? Porque la mayoría se confunde en esto. Una manera que yo tengo de trabajar es haciendo el recorrido siempre de izquierda a derecha, porque es lo más recomendable, y me detengo en la raíz. Observen, en este intervalo el gráfico está por encima del eje X, entonces le corresponde al conjunto de positividad. Continúo el recorrido. El gráfico está por debajo del eje X. Entonces, como está por debajo del eje X, le corresponde al conjunto de negatividad. Observen lo que yo estoy informando. Estoy informando que estos valores hacen positivo a la función. Por eso está en el conjunto de positividad. Y estos elementos hacen negativo a la función porque está por debajo, observen. ¿Sí? Y hemos respondido todo lo que necesitábamos. Ojo que todo esto estoy agregando, ¿sí, chicos? Porque en la guía no me pide, pero es fundamental saber eso. Bueno, si no hay consultas con respecto a este ejercicio, hagamos uno más con respecto a esta pregunta. Vamos a resolver el ejercicio B. Vamos a ver con el B. Nos dan f de x es igual a 3x menos 1. Acá las cosas cambian. Tenemos que compararlo con la estructura de una función lineal, mx más b. Identificamos, m vale 3, b menos 1. Construís un sistema de coordenadas eje Y, eje X. Y ubicás primero la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen es menos 1. Acordate que ordenada al origen se ubica en el eje Y, ¿sí? Menos 1 aproximadamente está por acá. Es una idea, ¿sí? No es necesario ser tan prolijo. Si vos lo ubicas debajo de 2 cuadros, no hay problema, ¿sí? Ahora, el signo de la pendiente es positivo. ¿Qué habíamos dicho? Si es positivo, se inclina hacia la derecha. Entonces, si se inclina hacia la derecha, tiene que pasar por este punto. Entonces, es el siguiente. Observe. Ahora, hay que observar que lo corta el eje X en este punto. Ya no está cortando en 0, ¿sí? En este punto. ¿Cómo encontrarse el valor de este punto? En primer lugar, ¿qué es este punto?
Este punto es la raíz, o sea, donde el gráfico lo está cortando el eje X. ¿Y cómo encontrás ese valor? Lo vas a encontrar de la siguiente manera. En este punto, en el eje X siempre f de X vale 0. El menos 1 lo pasas al primer miembro, despejas y X vale 1/3. Y este es este valor que está acá. Siempre uno se pregunta, Isaías, pero f de X vale 0, sí. Recuerda que f de X es lo mismo que y. ¿Y por qué vale 0? Recuerden que el eje X es la superficie que vos estás pisando. Ponerle que vos estás en este punto. Si estás en este punto, estás sobre la superficie y no tenés altura, ¿sí? La altura es 0. Por esa razón se le da el valor de 0. Siempre en el eje X, y vale 0, siempre. Bueno, hemos encontrado este valor. Ahora vamos a responder. ¿Cuál es el dominio? El dominio son todos los reales, por definición. ¿Por qué? Porque es un polinomio de grado 1. Se acabó. La imagen, en este caso también son todos los reales porque es una recta oblicua. Conjunto de ceros, 1/3. Y siempre entre llaves. El conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, vamos a tener que hacer nuestro recorrido para no tener confusiones. Siempre voy de izquierda a derecha, es una recomendación, y me detengo en la raíz. Observen que el gráfico está por debajo del eje X, entonces le corresponde al conjunto de negatividad. Continúas con el recorrido y el gráfico está por encima del eje X, le corresponde al conjunto de positividad. ¿Y por qué a 1/3? Ahí termino el ejercicio y voy explicando algo. ¿Y por qué 1/3 va entre paréntesis? Primero, el valor que te aparece acá, en el conjunto de ceros, siempre en el conjunto de positividad y negatividad van entre paréntesis, porque siempre va abierto, es decir, no se incluye. ¿Sí? Segundo, ¿por qué va entre paréntesis? Porque estos valores no convierten ni en positivo ni en negativo a la función. ¿Qué quiero decir? Toma el 1/3, reemplázalo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Muy parecido. Reemplazas acá y te va a dar 0. ¿Sí? Si reemplazas acá 1/3 te queda 1 menos 1, 0. ¿Cuánto vale f de x? Es decir, y vale 0. Y si y vale 0, ¿significa que y es positivo o es negativo? Y eso nosotros ya lo habíamos mencionado. El 0 es neutro. Cuando vimos la primera clase de conjuntos numéricos, el 0 es neutro. El 0 no es ni positivo ni negativo. Por esa razón, siempre tiene que ir abierto, porque este valor de 1/3 lo convierte en 0 ahí. Y si lo convierte en 0 ahí, yo no puedo decir que y es positivo o y es negativo. Porque acá yo estoy diciendo que y en este intervalo es positivo. Yo estoy diciendo que y en este intervalo es negativo. Si alguien tiene alguna observación, puede activar su micrófono y le escucho. Genial, chicos. Perfecto. Bien, acá Zoom ya me informa que me queda menos de 2 minutos, así que corto y les envío un enlace.